El día de la muerte de mi hija, descubrí el secreto que mi marido escondía debajo de su colchón. Un cinturón de cuero manchado de sangre me mostró la verdad. Mientras yo dormía drogada con medicamento, él descargaba su rabia en el cuerpo de mi niña. Por años, esperó a que yo me quedara dormida para hacerle eso, y cuando lo descubrí, mi primo policía hizo justicia con sus propias manos. Buenas tardes, mis queridos y mis queridas. Pueden llamarme Doña Inés. Tengo 70 años bien vividos y vivo aquí en Aguascalientes, ciudad de clima agradable y buena gente. En este exacto momento, estoy aquí en mi salita acogedora, sentada en mi sillón preferido, aquel de terciopelo vino que me regaló mi segundo esposo, haciendo lo que más me calma el corazón, bordando manteles con flores del campo. Tengo una pila de ellos aquí a mi lado, cada uno con un diseño diferente. Rosas, margaritas, girasoles. Bordo para vender en la feria de la iglesia, pero también bordo para ocupar estas manos y calmar la mente. El olor del café calientito que acabo de preparar perfuma toda la casa. Y por la ventana veo las nubes bajando despacito, cubriendo los cerros como una sábana gris. Comencé a bordar hace unos 15 años, después que rehice mi vida. Al principio, las manos me temblaban tanto que no podía enhebrar la aguja. Pero Osvaldo, mi esposo actual, un hombre paciente y bueno como pocos, me sostenía las manos y me decía: «Calma, Inesita, respira hondo, el tiempo cura». Y curó, mis amores. Curó, pero dejó cicatriz. Hoy bordo con las manos firmes, pero el corazón todavía se aprieta cuando recuerdo. Esta salita es mi refugio. Tengo mis portarretratos en el estante, mis plantas en la ventana, mi radio viejo tocando música ranchera. Es simple, pero es mío. Y hay una cosa colgada en la pared que llama la atención de todos los que entran aquí. Un cuadro grande con la foto de mi única hija, Juliana. Ella está linda ahí, con 20 años, sonriendo, toda arreglada. Pero esa sonrisa escondía un dolor que yo, como madre, no supe ver. Y eso me pesa hasta hoy. Dios mío. Antes de continuar mi historia, quisiera hacerles un pedido especial. Si pueden, den clic en el botón de me gusta de este video, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita, porque la historia que voy a contar es para concientizar, para abrir los ojos, para que nadie pase por lo que yo pasé. Y cuéntenme aquí en los comentarios desde qué pueblito me están viendo y a qué hora del día encontraron este video de la abuelita. ¿En la mañanita tomando café? ¿En la tarde después de comer o ya en la noche? Yo leo todos los comentarios y me pone muy feliz saber de dónde son. Cuéntenme. ¿Sí? Vamos a hacer una cadena de cariño. Lo que voy a contar aquí no es fácil, mis queridos. Es sobre una herida que sangró por mucho tiempo. Es sobre cómo perdí a mi hija, descubrí la verdad demasiado tarde y vi la justicia hacerse de la forma que tenía que hacerse. Es sobre los peligros que duermen dentro de la propia casa, sobre los monstruos que esconden su verdadero rostro. Es sobre cómo el medicamento que yo tomaba para dormir se volvió el aliado de un hombre cruel. Y es sobre venganza, sí. Porque a veces Dios usa las manos de un hombre de bien para hacer lo que la ley tarda demasiado. Tómense un cafecito, acomódense ahí, porque los voy a llevar dentro de mi historia. Voy a contar desde el principio, desde cuando era una niña allá por los años 50, hasta llegar al día más doloroso de mi vida y al día en que la justicia tocó a la puerta de mi casa con el puño cerrado. Nací en 1955. Aquí mismo en Aguascalientes, en una casita sencilla de adobe en el barrio de San Marcos. Mi papá se llamaba Lindolfo, un hombre alto, delgado, de manos callosas de tanto trabajar de carpintero. Mi mamá era doña Hortensia, una mujer gordita, fuerte, con ese modo cariñoso de mamá antigua, que hacía pan casero todos los días y siempre tenía una palabra de consuelo para todo mundo. Éramos 5 hermanos, yo, Arlindo, Teresita, Geraldo y la pequeña Zenaida. Yo era la de en medio,
aquella que vivía entre ayudar a mamá con los más chicos y hacer travesuras con los más grandes. Nuestra casa tenía 3 cuartitos pequeños, piso de cemento que crujía en la noche, una estufa de leña que calentaba toda la casa en invierno y un patio con gallinas, unos árboles de durazno y un huertito donde mi mamá sembraba lechugas y cilantro. El invierno en Aguascalientes era fuerte, mis queridos. Nos levantábamos de madrugada y el agua de la cubeta estaba con una capa de hielo encima. Mi papá nos ponía a todos cerca de la estufa para calentarnos antes de ir a la escuela. Recuerdo las mañanas de neblina espesa, esa neblina que no nos dejaba ver ni la casa del vecino. Mi mamá amarraba un trapo rojo en el portón para que no nos perdiéramos en el camino de regreso de la escuela. Íbamos a pie, descalzos en verano y con guarachitos en invierno. Llevábamos lonche en una latita vieja, un pedazo de pan con manteca y azúcar, o cuando había, un pedazo de pan dulce con canela que mi mamá hacía el domingo. Los juegos eran simples, pero divertidos. Jugábamos a la rueda en la calle de tierra, brincábamos al avión, jugábamos a las canicas, hacíamos muñecas de mazorca de maíz. Yo tenía una amiguita llamada Odette, que vivía 3 casas más abajo. Era blanquita, pecosa, con el cabello color de fuego. Pasábamos las tardes inventando moda, jugando a la casita debajo del árbol de durazno, haciendo comidita de lodo. Mi papá era un hombre trabajador, honesto, pero duro. No nos dejaba salir de casa después de que oscurecía. Niña de respeto se queda en casa, decía. Pero no era un hombre malo, no. Solo quería protegernos. Los domingos, cuando no trabajaba, nos llevaba a pescar al río. Regresábamos con unos pescaditos chiquitos y mi mamá los freía todos con tortillas. Era una delicia. Mi mamá, doña Hortensia, era el corazón de la casa. Se levantaba cuando todavía estaba oscuro para prender el fuego y hacer el café. El olor de pan horneándose y café colado en la tela era nuestro despertador. Ella cantaba mientras trabajaba. Tenía una voz finita, medio desafinada, pero llena de amor. Cantaba esas canciones antiguas de la radio, de Pedro Infante, de Lola Beltrán. Y de noche, antes de dormir, rezaba el rosario con nosotros, toda la casa de rodillas susurrando avemarías mientras el frío golpeaba la ventana. Cuando cumplí 10 años, comencé a ayudar a mi mamá con más responsabilidad. Yo cuidaba a Zenaida, que todavía era bebé, lavaba ropa en el lavadero, barría la casa, pelaba las papas. Mi mamá decía, «Inés, vas a ser una buena ama de casa, eres cuidadosa». Yo sentía orgullo, quería ser como ella. Fuerte, trabajadora, madre de familia. Recuerdo una Navidad. Yo debía tener unos 8 años. Mi papá consiguió comprar tela de percal y mi mamá nos cosió vestidos nuevos a mí, a Teresita y a Zenaida. Vestidos iguales, floridos, con holancito en la orilla. Fuimos a la misa del gallo, todas orgullosas, pareciendo muñequitas de aparador. Después de la misa, tomamos chocolate caliente con pan dulce. Fue una de las Navidades más felices de mi vida. La escuela estaba lejos, pero me encantaba ir. La maestra, doña Eulalia, era estricta, pero justa. Golpeaba la regla en la mesa cuando hacíamos desorden, pero también enseñaba con cariño. Aprendí a leer y escribir muy chica. Me gustaba leer historias, escribir cartitas a mi mamá pidiendo la bendición. Soñaba con ser maestra, pero éramos muy pobres. Sabía que iba a tener que trabajar de empleada doméstica o casarme pronto. Y fue eso lo que pasó. Cuando cumplí 17 años, un muchacho empezó a coquetearme a la salida de la misa. Se llamaba Alberto. Era más grande que yo, unos 10 años. Trabajaba de chofer de camión. Era guapo, educado, bien vestido. Me traía florecitas del campo. Me llamaba su muñequita de porcelana. Mi papá aprobó el noviazgo, mi mamá también. Es trabajador, tiene camión propio, te va a dar una buena vida, decía ella. Me enamoré. Creí que había encontrado a mi príncipe encantado. No sabía que los príncipes de verdad no existen en los cuentos de hadas de la vida real. Pero eso solo lo descubrí después de muchos años, cuando ya era demasiado tarde. Mis últimos años de adolescencia fueron tranquilos.
Ayudaba a mi mamá en casa, iba a misa todos los domingos, noviaba con Alberto con la bendición de mis papás. Paseábamos en el jardín los domingos, íbamos al cine de vez en cuando a ver películas dobladas. Él me trataba como una reina, me abría la puerta, pagaba todo, me halagaba. Me sentía la mujer más afortunada del mundo. Cuando cumplí 18 años, en 1973, me pidió mi mano en matrimonio. Mi papá aceptó. Mi mamá lloró de alegría. Nos casamos en junio en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Antonio. Yo estaba de vestido blanco que mi mamá cosió, con velo y corona. Alberto de traje prestado del primo. La fiesta fue en casa de mis papás con carnitas, tamales, tequila. Me sentía en las nubes. Fuimos a vivir a una casita rentada pequeña en el centro de Aguascalientes. 2 cuartos y una cocina. Era apretado, pero era nuestro. Yo arreglaba todo con esmero, hacía comida, lo esperaba que regresara de los viajes. Él viajaba mucho, se quedaba días fuera con el camión. Cuando regresaba, a veces estaba cansado, irritado, pero yo lo dejaba pasar. Trabaja tanto, pobrecito, pensaba yo. 6 meses después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Alberto se puso feliz. Mi mamá estaba radiante. Yo tenía 19 años e iba a ser mamá. En mayo de 1974 nació mi Juliana, una niña preciosa, rosadita, llena de cabello negro igual al papá. Miré a esa criaturita y sentí un amor que ni sabía que existía. Pero fue después de que nació Juliana que Alberto empezó a cambiar. Se irritaba con su llanto de madrugada. Se quejaba del dinero gastado en pañales y leche. Empezó a tomar más, cerveza, tequila. Llegaba tarde con ese olor agrio de cantina y comenzó a agredirme verbalmente. No sirves para nada. Dejaste que este bebé me volviera loco. Te pusiste fea, gorda, descuidada. Yo lloraba a escondidas. Juliana creció. Era una niña alegre, cariñosa, inteligente. Estudiaba bien, ayudaba en casa, tenía amigas. Yo hacía de todo para protegerla del papá. Cuando él llegaba borracho y nervioso, la mandaba a su cuarto, cerraba la puerta con llave. Yo aguantaba los regaños, los gritos, las humillaciones, pero ella estaba a salvo. O eso era lo que yo creía. Cuando Juliana tenía unos 15 años, empecé a tener problemas para dormir. Ansiedad, insomnio, pasaba la noche despierta, pensando en las cuentas, en Alberto, en los problemas. Fui al doctor. Me recetó un medicamento fuerte para controlar la ansiedad y hacerme dormir. Yo tomaba una pastilla todas las noches a las 9. Eso me apagaba. Me caía en la cama y no despertaba ni aunque se incendiara la casa. Alberto vio eso, y juro que vi en sus ojos algo extraño, una satisfacción. «Ahora sí vas a dormir bien, Inés», dijo con una sonrisa torcida. No entendí en ese momento, pero ese medicamento se volvió mi enemigo. Juliana creció y se volvió una muchacha linda. Con 18 años empezó a trabajar en una tienda de ropa en el centro de la ciudad. Quería juntar dinero para casarse con el novio, Jair, un muchacho bueno, educado, que trabajaba de mecánico. Ella todavía vivía con nosotros, pero iba a irse pronto. Yo estaba feliz por ella, pero al mismo tiempo la veía rara, triste, callada. Ella acababa de cumplir 19 años cuando noté que andaba siempre encorvada, como si sintiera dolor en la panza. «Juliana, ¿estás bien?», le preguntaba. Ella sonreía forzado. «Sí, mamá, son solo cólicos». Yo le creía. Empezó a usar ropa más holgada, más oscura. Evitaba mirar a los ojos del papá. Le tenía miedo. Yo lo veía, pero no entendía. Creía que era cosa de juventud, de timidez, pero la verdad era otra. La verdad era un horror que sucedía todas las noches mientras yo roncaba drogada de medicamento en el cuarto de al lado. Alberto tenía crisis de rabia, de furia. Decía que era estrés del trabajo, que era presión alta, que era el tráfico que lo ponía nervioso, pero yo creo que era cosa de su cabeza, alguna maldad que tenía dentro. Y cuando esas crisis venían, necesitaba desquitarse. Y se desquitaba con la persona más frágil de la casa,
Mi hija, yo no sabía. Juro por Dios que no sabía. Yo tomaba mi medicina y dormía como una piedra. No oía nada. No oía la puerta de su cuarto abrirse. No oía sus susurros, sus amenazas. No oía el ruido sordo de cuero golpeando carne. No oía a ella llorando bajito para no despertarme. No oía nada. Y ella no me contaba. ¿Por qué? Porque él la amenazaba. Si le cuentas a tu mamá, la mato y te mato. Nadie te va a creer. Todo mundo sabe que yo soy trabajador, honesto, de familia. Y ella le creía. Tenía miedo. Entonces aguantaba callada, sola, sangrando por dentro. Juliana cumplió 20 años, 21. Con cada año la veía más apagada, más triste, más distante, pero yo lo atribuía a la boda que estaba por venir, al estrés del trabajo, a las preocupaciones de joven adulta. Nunca, nunca imaginé que mi propio esposo estaba destruyendo a mi hija poco a poco, noche tras noche, mientras yo dormía a 3 metros de distancia. Hasta que un martes de abril de 1996, Juliana se sintió mal en el trabajo. Dolores horribles en la panza, palidez, se desmayó. El patrón me llamó desesperado. Corrí. La ambulancia la llevó al hospital. Yo fui con ella. Alberto llegó después, viniendo del trabajo, diciendo que había dejado todo para estar ahí. El doctor, un muchacho joven, recién graduado, salió de la sala de cirugía con la cara abatida. Lo siento mucho, dijo, y mi mundo se acabó. Fue hemorragia interna. El vaso se le reventó, dijo el doctor con esa voz técnica y fría de quien habla de enfermedad y no de gente. Era tan joven, tan inexperto. Se rascó la cabeza, miró los papeles en el portapapeles y continuó. Pudo haber sido una condición rara, una fragilidad del órgano, alguna enfermedad autoinmune que no detectamos a tiempo, o un trauma, un golpe fuerte, un impacto en la región abdominal. Pero es extraño porque no tiene marca externa evidente, no tiene moretón visible. Es difícil precisar la causa exacta sin una investigación más profunda. Escuché esas palabras, pero no las procesaba. Mi mente estaba en blanco. Mi hija acababa de morir. Mi Juliana, mi única, la niña que cargué en el vientre, que amamanté, que crié, que amé más que todo en este mundo. Se fue así. De repente, un martes común de otoño, miré a Alberto. Lloraba, lloraba copiosamente, sollozando, temblando. Las manos en la cara, el cuerpo encorvado, gimiendo fuerte. «Mi hijita, mi princesita, Dios mío, ¿por qué?», gritaba. Parecía devastado, quebrado, destruido. Yo miraba a ese hombre llorando y pensaba, está sufriendo igual que yo, él la amaba también. Lo abracé ahí mismo en el pasillo frío del hospital. Fue voluntad de Dios, le dije llorando junto, mis lágrimas mojando su hombro. A veces el cuerpo de uno falla así, sin aviso. A veces Dios se lleva a quien más amamos. No entendemos, pero hay que aceptar. Yo creí plenamente que había sido un accidente médico, una fatalidad, uno de esos misterios crueles de la vida. No sabía que Dios no tenía nada que ver con eso. Eso era obra del demonio. Y el demonio estaba llorando en mi hombro. Enterramos a Juliana un jueves lluvioso. El cielo de Aguascalientes estaba gris, pesado, llorando grueso, como si toda la naturaleza sintiera la injusticia de esa muerte. Media ciudad fue al entierro. Juliana era querida por todo mundo. Las amigas de la tienda, las compañeras de la escuela antigua, las vecinas, gente que apenas conocía, pero que le tenía cariño por su sonrisa, por su amabilidad. Todo mundo llorando, todo mundo abrazándonos, todo mundo diciendo, mis condolencias, Dios sabe lo que hace. Ella está en un lugar mejor. Pero yo no la quería en un lugar mejor. La quería aquí, viva, riendo, soñando con la boda, quejándose de cólicos, cualquier cosa menos muerta. El ataúd estaba cerrado. El encargado había sugerido, «Es mejor así, doña Inés. ¿La señora va a querer recordarla como era?» No quise verla.
No soportaba la idea de ver a mi hija dura, fría, pálida, sin vida. Quería recordarla sonriendo, viva, oliendo a perfume barato y sueños de muchacha. Entonces dejé cerrado, y cuando bajaron ese ataúd café en la tierra mojada, sentí que mi corazón bajaba junto. Enterré a mi hija y enterré una parte de mí. Regresamos a casa. La casa estaba vacía, tan vacía, silenciosa además. Faltaba el ruido de ella llegando del trabajo, el olor de su perfume, su voz llamando: «Mamá, llegué». Todo lo que quedó fue el silencio pesado y el dolor que ocupaba cada cuarto. El cuarto de ella estaba intacto, la cama arregladita, como ella la había dejado el martes en la mañana antes de ir a trabajar. La cobija estirada hasta la cabecera, la almohada esponjosa, la ropa del día anterior colgada en la silla, los tenis viejos debajo de la cama, todo en su lugar, pero ella no estaba y nunca más iba a estar. Entré ahí y me senté en la orilla de la cama. El colchón se hundió con mi peso. Agarré la almohada. Olía a ella. Ese olor a champú barato de hierbas que usaba mezclado con el perfume floral que se ponía todos los días. Abracé la almohada y lloré. Lloré hasta no tener más lágrimas. Lloré hasta que me ardió la garganta. Lloré hasta desmayarme de cansancio. Alberto se quedó unos días en casa, con permiso del trabajo. Se quedaba sentado en el sofá, mirando a la nada, tomando cerveza tras cerveza. No me hablaba, no me consolaba, no me abrazaba. Estaba distante, apático, cada uno hundido en su propio dolor. Yo pensaba que era normal. Creía que era su forma de sufrir, de procesar, pero no era dolor, era culpa, era miedo, era el terror de ser descubierto. Él evitaba su cuarto, nunca entraba ahí. Cuando le pedía que me ayudara a sacar algo, ponía pretextos. Después, Inés, estoy ocupado, no estoy bien para eso. Y yo pensaba que era porque dolía mucho entrar a ese cuarto. No sabía que lo que le impedía entrar no era dolor, era el recuerdo de lo que había hecho ahí. Era la sangre invisible en sus manos. Pasaron los días, una semana, después 2. El dolor seguía fresco, crudo, latiendo, pero la vida no se detiene. Las cuentas seguían llegando, la ropa seguía ensuciándose, la comida necesitaba hacerse y yo necesitaba seguir, aunque no quisiera, aunque no tuviera fuerzas. Una mañana de sol débil, casi 2 semanas después del entierro, decidí que necesitaba arreglar el cuarto de Juliana. No iba a convertir eso en un santuario. No iba a dejar todo detenido en el tiempo. Iba a donar sus ropas al bazar de la iglesia, guardar los recuerdos importantes en una caja, intentar seguir adelante. Mi mamá, doña Hortensia, me había enseñado que la vida es hacia adelante, nunca para atrás. Guardar luto eterno no trae a nadie de vuelta, Inés, me había dicho, sosteniendo mi mano en el entierro. Honra a tu hija viviendo, no muriendo con ella. Entonces, esa mañana, respiré hondo, abrí la puerta del cuarto y entré con una caja de cartón debajo del brazo y una bolsa de basura en la mano. Iba a hacer esto. Iba a ser fuerte por Juliana, por mí. Empecé a sacar la ropa del closet, vestidos, blusas, pantalones, faldas, todo oliendo a ella, todo recordándomela. Un vestido azul que había usado en Navidad, una blusa florida que le había regalado de cumpleaños, un pantalón de mezclilla roto en la rodilla que adoraba. Cada prenda era una memoria, cada prenda era una puñalada en el pecho. Yo lloraba mientras doblaba, lloraba y continuaba, porque parar era peor. Después fui a cambiar la ropa de cama, iba a lavar todo, guardar las sábanas en el armario, quitar ese olor de ella que todavía impregnaba la tela, porque ese olor, por más que lo amara, me destruía un poquito más cada vez que lo sentía. Jalé la colcha, la tiré al piso, quité las sábanas, una por una, la de arriba, la de abajo. Quité las fundas de las almohadas, y entonces, para quitar la sábana que cubría el colchón, necesité levantar el colchón. Ese colchón matrimonial viejo, pesado, de resortes. Hice fuerza, levanté una punta, la sostuve con la rodilla mientras jalaba la sábana, y fue ahí cuando vi.
Escondido ahí, justo en medio de las tablas de madera de la base de la cama, entre una tabla y otra, había un cinturón. Un cinturón de cuero grueso, café oscuro, con hebilla grande de metal. Lo reconocí de inmediato. Era de Alberto, ese cinturón que usaba con pantalón de mezclilla cuando iba a carne asadas de domingo o fiestas de familia. El cinturón con la hebilla cuadrada, pesada, con un dibujo de caballo grabado en el metal. Pero ¿por qué diablos ese cinturón estaba ahí escondido debajo del colchón de mi hija? Mi primera reacción fue confusión. ¿Será que Yu lo agarró prestado para usar con alguna ropa? ¿Será que él lo dejó caer aquí por accidente y nadie lo vio? Pero no tenía sentido. ¿Por qué un cinturón estaría escondido de esa manera? ¿Por qué ella no me contó? ¿Por qué él no lo buscó? Solté el colchón. Cayó pesado de vuelta en la cama. Agarré el cinturón con las dos manos, lo miré, y fue cuando noté los detalles. La hebilla estaba abollada, torcida. El metal, que debería estar liso y brillante, estaba deformado, con marcas profundas, como si hubiera golpeado algo duro varias y varias veces, con fuerza, con violencia. ¿Y el cuero? Dios mío, el cuero estaba manchado. Manchas oscuras, esparcidas, que habían penetrado en el material. No eran manchas de suciedad común, no era lodo, no era grasa. Eran manchas orgánicas, manchas que contaban una historia. Llevé el cinturón a mi nariz, lo olí. El olor era indefinible, pero inconfundible. Metálico, viejo, podrido. Era sangre, sangre seca, envejecida, que se había vuelto parte del cuero. Mucha sangre. Sangre de quien sangró más de una vez. Sangre de quien sufrió. Y en ese segundo, con ese cinturón en la mano y ese olor en la nariz, todo se conectó. Todas las piezas sueltas del rompecabezas de mi vida se juntaron en una imagen horrible. Juliana andando encorvada, siempre encorvada, protegiendo la panza con las manos. Yo preguntaba, ¿estás bien, mi hija? Y ella, sí, mamá, son solo cólicos. Pero no eran cólicos, era dolor de golpiza. Las ropas holgadas. Había empezado a usar ropa enorme, holgada, oscura. Yo pensaba que era moda de joven, pero no era moda. Era esconder marcas, esconder moretones, esconder la verdad. Los dolores que decía que eran problema de mujer. ¿Cuántas veces la vi pálida, sudando frío, agarrándose el costado del cuerpo, diciendo, «Es solo una puntada, mamá, ya pasa»? ¿Cuántas veces se encogía cuando el papá pasaba cerca? ¿Cuántas veces temblaba cuando oía su voz? El doctor hablando de trauma, golpe fuerte en la región abdominal. Había dicho eso, había mencionado el trauma, pero yo no quise creer, porque ¿quién iba a golpear a mi hija en mi casa bajo mis narices? Alberto. Fue él. Él le pegaba con este cinturón en la panza, donde nadie veía, donde la ropa cubría. Esperaba a que yo tomara mi medicina, esperaba a que me durmiera, esperaba a que me quedara inconsciente, roncando en el cuarto de al lado. Y ahí iba. Entraba a su cuarto, descargaba la rabia, la locura, la maldad. Le pegaba con el cinturón, con fuerza, hasta que el vaso se le reventó, hasta que mi hija se murió por dentro. Y ella aguantó callada, sola, con miedo, con vergüenza, con certeza de que nadie le iba a creer, con terror de que él me matara si contaba. Entonces prefirió morir antes que ponerme en riesgo. Mi cabeza empezó a dar vueltas, el cuarto giraba, sentí náusea, vómito subiendo, caí de rodillas al piso, el cinturón todavía en la mano, apretado, agarrado, como si fuera la última prueba de la existencia de mi hija. Grité hasta que me sangró la garganta, grité de dolor, de rabia, de culpa. Culpa, tanta culpa. Dormí mientras golpeaban a mi hija. Tomé medicina mientras ella sangraba. Confié en el hombre que la mató. Compartí la cama con el asesino de ella por años, sonriendo, haciéndole comida, lavando su ropa, creyendo que era un buen papá, un buen esposo. ¿Cómo fui tan ciega? ¿Cómo no vi? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué madre fui? ¿Qué madre duerme mientras su hija muere?
Lloré. Lloré abrazada de ese cinturón maldito. Lloré tirada en el piso frío de ese cuarto. Lloré hasta desmayarme de agotamiento, de deshidratación, de desesperación absoluta. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Horas, tal vez todo el día. Cuando volví a tener conciencia del mundo a mi alrededor, el sol ya se estaba poniendo. La casa estaba oscura, silenciosa, y dentro de mí algo había cambiado. El dolor continuaba, pero junto con el dolor había nacido otra cosa. Algo frío, calculador, implacable, algo que quemaba más fuerte que cualquier lágrima. Era odio. Odio puro, concentrado, venenoso. Odio por el hombre que dormía en mi cama. Odio por el monstruo que me había robado a mi hija. Odio que venía acompañado de un único deseo: justicia. Me levanté del piso, agarré el cinturón, lo miré una última vez a la luz débil del atardecer. Lo envolví en un trapo viejo. Lo guardé debajo de mi propia cama, en el fondo, donde nadie lo encontraría. Eso era prueba, eso era la verdad, y eso iba a ser su condena. No iba a confrontar a Alberto en ese momento. No iba a gritar, llorar, acusar. Si hacía eso, él iba a negar, iba a llorar, iba a inventar excusas, iba a manipularme, como siempre hizo, o peor, iba a matarme, a golpearme hasta que me callara, a enterrarme al lado de Juliana. Y entonces, ¿quién iba a hacer justicia? No, tenía que ser inteligente, fría, paciente. Iba a fingir, iba a seguir siendo la Inés de siempre, la esposa sumisa, la viuda de luto, y cuando llegara el momento correcto, iba a actuar. Iba a destruirlo de la manera que se merecía. Limpié la cara, respiré hondo, salí del cuarto, cerré la puerta detrás de mí y fui a hacer cena para el monstruo. Porque los monstruos también necesitan comer antes de ser devorados. Los días siguientes, continué mi vida como si nada hubiera cambiado. Me levantaba, hacía café, limpiaba la casa, hacía comida. Alberto iba a trabajar en la mañana, regresaba de noche. A veces llegaba borracho, a veces sobrio, pero siempre evitando mis ojos, siempre huyendo de mí. Y yo fingía no notarlo. «Buenas noches, Alberto», decía cuando llegaba. «Buenas noches», respondía, casi sin mirarme. «¿Quieres cenar? Déjalo ahí como después». Conversaciones cortas, vacías, mecánicas, cada uno atrapado en su propia trampa. Él pensando que había escapado. Yo sabiendo que la soga estaba en su cuello. De noche, acostados en la misma cama, yo lo miraba durmiendo, roncando fuerte, borracho, relajado, sin culpa visible, y sentía náusea. ¿Cómo es que había dormido al lado de este hombre por más de 20 años? ¿Cómo es que no había visto la maldad en sus ojos? ¿Cómo es que creí que era un buen hombre? Empecé a recordar detalles que antes ignoraba. Noches en que tomaba mi medicina y segundos antes de quedarme completamente dormida, oía el rechinido de la puerta del cuarto. Medio dormida pensaba, es solo el viento. Pero no era viento, era él saliendo de nuestro cuarto, yendo al cuarto de ella. Y yo, drogada, inconsciente, roncando mientras mi hija recibía golpes. Recordé mañanas en que Juliana despertaba con la cara hinchada, los ojos rojos. Yo preguntaba, ¿dormiste mal, hija? Y ella, pesadilla, mamá, solo pesadilla. No era pesadilla, era memoria, era terror. Era que la noche anterior había sido la verdadera pesadilla. Recordé la última semana antes de que muriera. Había adelgazado mucho, los ojos hundidos, la piel pálida, casi no comía, casi no hablaba. Pasaba el día en el cuarto acostada, encogida. Yo insistía, ve al doctor, no estás bien. Y ella, ya pasa, mamá, déjame. Ella sabía que se estaba muriendo por dentro, pero no podía contar, porque contar era firmar mi sentencia de muerte también. Una de esas noches, acostada en la cama, fingí dormir. Me quedé inmóvil, respiración controlada, ojos cerrados, probando. ¿Será que lo haría de nuevo si tuviera otra víctima? ¿Será que su locura iba a buscar otro blanco ahora que Juliana se fue?
pero no se movió. Se quedó ahí roncando, borracho, apagado, tal vez porque ya no tenía en quién desquitarse, tal vez porque la conciencia, aunque pequeña, se lo impedía, o tal vez porque tenía miedo, miedo de que alguien descubriera, miedo de que yo descubriera, y yo ya sabía, ya tenía la prueba. Solo necesitaba el valor y el aliado correcto. Fue esa noche que recé, acostada en la cama, al lado del demonio, mirando el techo oscuro del cuarto. Le recé a la Virgen de Guadalupe, a Santa Rita de Casia, la santa de las causas imposibles, a Juliana, que estaba segura me estaba escuchando desde algún lugar entre el cielo y la tierra. «Dame fuerza, mi hija», susurré al techo. «Muéstrame el camino». «¿Qué hago? ¿Cómo hago justicia para ti? ¿Cómo pongo a este hombre donde se merece estar? Ayúdame, por favor. Ayúdame». Y fue como si una voz clara, límpida, respondiera dentro de mi cabeza: «Jorge, Jorge, mi primo de segundo grado, hijo de la hermana mayor de mi papá, un hombre grande como un armario, serio como la muerte, justo como pocos. Era policía judicial. Tenía más de 20 años en la corporación, había visto de todo: ladrones, narcos, asesinos, violadores. Y yo sabía, por pláticas de familia, que tenía un odio especial por un tipo específico de criminal: cobardes que le pegan a mujeres y niños. Recordé una reunión familiar años atrás, en una carne asada de Navidad. Jorge estaba ahí de descanso, tomando cerveza, platicando con los primos. Alguien comentó sobre un caso que había salido en el periódico. Un hombre que había matado a la esposa a puñaladas porque ella le había pedido la separación. Y Jorge, que era callado, había dicho con esa voz gruesa y tranquila: «Hombre que le levanta la mano a una mujer no es hombre, es basura. Merece cárcel, merece pudrirse ahí adentro con los peores. Y si depende de mí, eso es exactamente lo que va a pasar». Él iba a entender, me iba a escuchar, me iba a creer, y más importante, iba a hacer justicia de la manera correcta, por la ley, pero sin piedad. Al día siguiente, en cuanto Alberto salió a trabajar, me puse ropa sencilla, agarré mi bolsa y fui hasta un teléfono público, 3 cuadras lejos de casa. No quería llamar de casa, no quería dejar rastro en la cuenta del teléfono, no quería que Alberto supiera nada hasta que fuera demasiado tarde. Puse las monedas, mi mano temblaba, marqué el número de Jorge que me sabía de memoria. Sonó una vez, 2, 3. «¿Bueno?». La voz gruesa de él contestó. Respiré hondo. «Jorge, soy Inés». «Inés, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Necesito de ti, urgente. ¿Pasó algo? No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes venir a mi casa hoy en la tarde, sin uniforme, sin avisar, y ven solo?» La voz de él se puso seria, profesional. «¿Es caso de policía, Inés?». Cerré los ojos, apreté el teléfono. «Es caso de justicia». Silencio. Después: «Ya voy llegando». Colgué. Regresé a casa. Me senté en el sofá. Esperé. El corazón latiendo fuerte, las manos sudando, la mente corriendo. ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que me va a creer? ¿Será que la prueba es suficiente? Pero no tenía opción. No podía ir a la delegación común. No conocía a nadie ahí. Me iban a tratar como loca. Iban a pensar que era dolor de madre que estaba inventando historias. Pero Jorge era diferente. Jorge era familia. Jorge me iba a escuchar. Iba a investigar. Iba a actuar. A las 2 de la tarde tocaron la puerta. 3 golpes fuertes, firmes. Abrí. Era él. Jorge tenía casi 50 años. Alto, ancho, con hombros de jugador de fútbol americano, cabello canoso cortado bien corto, bigote grueso, ojos pequeños pero penetrantes. Estaba de civil, pantalón de mezclilla oscuro, camisa a cuadros roja, tenis negro. Pero la postura, la forma de caminar, la forma en que miraba alrededor antes de entrar, gritaban: «¡Policía!». «Hola, Inés», dijo con esa voz que parecía venir del fondo de un pozo. «Hola, Jorge, pasa». Entró, miró la sala,
sus ojos barriendo cada rincón, cada detalle, como si estuviera mapeando el ambiente. Se sentó en el sofá, pesado, sólido. ¿Dónde está Alberto? Fue lo primero que preguntó. En el trabajo, regresa solo de noche. Asintió. Cuéntame. Y le conté todo. Desde el medicamento para dormir que tomaba todas las noches, desde la muerte de Juliana y el dictamen confuso del doctor, desde el día que levanté el colchón y encontré el cinturón. Le conté sobre las manchas de sangre, la hebilla abollada, los cambios en el comportamiento de Juliana en los últimos años. Le conté sobre su dolor, las ropas holgadas, el miedo en sus ojos. Le conté todo lo que debía haber visto pero no vi, todo lo que debía haber hecho pero no hice. Jorge escuchó todo callado, no me interrumpió, no hizo preguntas, solo escuchó. Pero yo veía el color de su cara cambiando, poniéndose roja, después morada, la mandíbula apretada, las manos cerradas en puño. Cuando terminé, me levanté, fui al cuarto, saqué el cinturón de debajo de la cama, regresé, se lo entregué. Él lo agarró, lo miró, lo volteó de un lado al otro, analizó la hebilla abollada con cuidado, pasó el dedo por las manchas oscuras del cuero, lo llevó a su nariz, lo olió, cerró los ojos. Esto es sangre, dijo con voz baja, controlada, pero llena de rabia contenida. Y mucha. Esto se usó más de una vez, varias veces, por años. Sentí las lágrimas regresar. ¿Qué hacemos, Jorge? Me miró directo a los ojos. Esperamos a que llegue. Yo me quedo aquí. Cuando entre, resolvemos. Después yo me encargo del resto. Pero ¿y si niega? ¿Y si dice que no es de él? ¿Y si...? Inés, me interrumpió. Voz firme. Ya he arrestado a más de 300 criminales en mi vida. Sé cuando alguien es culpable y sé qué hacer. Confía en mí. Asentí. Confío. Nos quedamos ahí sentados esperando. Jorge pidió café. Hice. Tomamos en silencio. Él no hablaba mucho, pero su presencia, grande, seria, me daba una sensación de seguridad que no sentía hacía años. Pasaron las horas. 4 de la tarde, 5, 6. Jorge no se movía, se quedaba ahí alerta, como un león esperando a la presa. 7:20. Oímos el ruido del camión estacionándose enfrente de la casa. Mi corazón se disparó. Jorge hizo un gesto con la mano. Calma, quédate donde estás. Se levantó, se quedó de pie al lado de la puerta de la sala, fuera de la línea de visión de quien entraba. La puerta se abrió. Alberto entró silbando. Lonchera vacía en una mano, llaves en la otra. Me vio sentada en el sofá. Sonrió. Esa sonrisa falsa que usaba conmigo. ¿Y Inesita? ¿Qué hay de cenar hoy? Todavía no había visto a Jorge. Fue cuando volteó la cabeza y vio al hombre enorme parado ahí, brazos cruzados, mirándolo fijamente. La sonrisa desapareció del rostro de Alberto. El color desapareció, se puso blanco como papel. Jorge, tartamudeó, la lonchera casi cayéndose de su mano. ¿Qué haces aquí? Jorge no respondió de inmediato. Dio un paso lento, pesado, en dirección a Alberto. Agarró el cinturón que estaba sobre la mesita de centro, lo levantó a la altura de los ojos de Alberto. ¿Reconoces esto? Alberto miró el cinturón, después a mí, después a Jorge. Vi el momento exacto, el momento en que entendió, el momento en que supo que se había acabado. El color desapareció completamente. Intentó tragar saliva, pero la garganta no obedecía. Yo no sé. Eso no es... ¿De dónde sacaste eso? Empezó a balbucear. Jorge dio otro paso, más grande, amenazador. No me mientas, desgraciado. Ya he arrestado a cientos de basuras como tú. Cobarde, golpeador, asesino. Este cinturón tiene sangre de Juliana. Inés me contó todo. Ya sé todo, y vas a pagar. Alberto me miró con odio, con desesperación, con rabia de haber sido descubierto. ¿Le contaste? Gritó. Dio un paso en mi dirección, puño cerrado, brazo levantado, listo para golpearme por primera vez en la vida, para callarme, para destruirme como destruyó a ella.
pero no llegó ni cerca. Jorge se movió más rápido de lo que un hombre de ese tamaño debería poder. Agarró el puño de Alberto en el aire con la mano izquierda, firme, como si fuera el brazo de un niño. Lo torció para atrás. Alberto gritó de dolor. Y con la mano derecha, Jorge le dio un golpe directo, con toda la fuerza, justo en medio de la cara de Alberto. El ruido fue seco, horrible, crack, como si hubiera reventado una sandía con un martillo. La nariz de Alberto explotó, sangre salpicando por todos lados, en los dos, en la pared, en el piso. Ni tuvo tiempo de procesar lo que pasó. El cuerpo se le apagó, las piernas cedieron. Cayó desmayado, inconsciente en el piso de la sala, con la nariz rota en medio de la cara. Me quedé paralizada, en shock. Acababa de ver a mi esposo ser noqueado de un golpe. Solo una parte de mí, la parte vieja, la parte que todavía tenía un resquicio de afecto por él, sintió lástima. Pero la parte más grande, la parte madre, la parte que había descubierto la verdad, sintió satisfacción. Satisfacción fría, cruel, merecida, justicia. Jorge sacó las esposas que siempre cargaba en la cintura, aunque estuviera de descanso, aunque estuviera de civil, siempre preparado. Esposó las manos de Alberto a la espalda ahí mismo, con él inconsciente, sangrando en el piso. «Llamo a la patrulla», dijo, sacando el celular y llamando. «Capitán, aquí es Jorge. Necesito una patrulla en la dirección de la calle X, número tal. Tengo un sospechoso de homicidio bajo custodia. Y traigan un kit de peritaje. Tengo prueba material». Media hora después, 2 patrullas se estacionaron en la puerta. 4 policías entraron, saludaron a Jorge, miraron a Alberto todavía en el piso, sangrando, gimiendo, medio despierto. Recogieron el cinturón, lo pusieron en una bolsa de evidencia, levantaron a Alberto, lo aventaron en la patrulla. Él lloraba, gritaba: «¡Es mentira! Inés está loca. Ella inventó eso. Yo nunca le pegué a mi hija. Yo la amaba. Todo es mentira». Pero nadie le creyó. Jorge tenía credibilidad, tenía años de servicio y tenía pruebas. El cinturón fue a peritaje. La sangre fue analizada. El ADN era de Juliana. El patrón de lesión interna causado por la hebilla fue comparado con el dictamen de la necropsia que pidieron revisar. Coincidía perfectamente. La forma de la hebilla correspondía exactamente a los moretones profundos encontrados en el abdomen de ella durante la autopsia. Y más, investigaron el historial médico de Juliana. Descubrieron que había ido a 2 centros de salud diferentes en los últimos 6 meses, con dolores abdominales intensos y recurrentes. Los doctores le habían dado analgésicos, buscapina, y la mandaron a casa. Nadie investigó. Nadie preguntó si estaba siendo agredida. Pero ahora, con el cinturón, con la sangre, con la cronología, todo tenía sentido. Eran traumas repetidos, golpizas sistemáticas durante años hasta que el órgano ya no aguantó más y se reventó. Alberto fue arrestado, prisión preventiva, esperó el juicio en la cárcel. Su abogado intentó de todo, alegó locura, bipolaridad no tratada, estrés postraumático. Dijo que no sabía lo que estaba haciendo, que amaba a su hija, que era un hombre de bien, que tuvo un brote, pero no funcionó. El juez no se lo tragó. 30 años. Homicidio calificado por motivo alevoso y medio cruel. 30 años de prisión, sin derecho a la progresión anticipada. Fue a la cárcel de la Ciudad de México, prisión de seguridad máxima, y ahí sufrió. Oí decir, por medio de conocidos, que los otros presos descubrieron su crimen, que había matado a su propia hija de tanto golpearla, y que en la cárcel, hasta entre criminales, hay código, hay jerarquía. Ladrón respeta a ladrón, narco respeta a narco. Pero violadores y agresores de niños y mujeres, esos son la basura de la basura. Esos reciben golpes, esos sufren, esos pagan. Dijeron que le pegaron mucho, que se quebró el brazo, que perdió dientes, que vivía escondido, con miedo, pidiendo traslado, pidiendo protección, pero nadie lo protegía, porque nadie protege a un monstruo. Nunca más quise saber de él,
Nunca fui a visitarlo, nunca respondí carta. Para mí, murió el día que Jorge le dio ese golpe. El resto fue solo su cuerpo pudriéndose en la cárcel, donde siempre debió haber estado. ¿Y Jorge? Jorge fue mi ángel, mi héroe. No sufrió nada porque actuó dentro de la ley. Alberto intentó agredirme enfrente de él, entonces fue legítima defensa. El resto fue procedimiento estándar, arresto justificado, prueba material, investigación correcta, condena merecida. Jorge siguió siendo policía. Se jubiló con honores unos 10 años después. Se volvió leyenda en la corporación, el hombre que nunca dejó que el criminal escapara. Murió hace 5 años, infarto fulminante. Se fue a dormir y no despertó. Fui a su entierro. Lloré como si hubiera perdido a un hermano, porque fue él quien me devolvió la dignidad. Fue él quien hizo la justicia que yo no podía hacer sola. Fue él quien vengó a mi hija, y por eso le voy a estar eternamente agradecida. Después de que arrestaron a Alberto, vendí esa casa. No podía vivir ahí. Cada cuarto tenía memoria mala. El cuarto de Juliana, donde sufrió, la sala donde Jorge dio el golpe, la cocina donde hacía comida para el monstruo, creyendo que era un buen esposo. No aguantaba. Vendí barato, agarré el dinero y me fui a vivir a un departamento pequeño de un cuarto solo, cerca del centro de Aguascalientes. Viví sola por unos 5 años. Trabajé de trabajadora doméstica, de cocinera en restaurante, de costurera en sastrería, lo que fuera para sobrevivir, para pagar renta, luz, comida. No quería depender de hombre nunca más. No quería depender de nadie. Quería ser libre, independiente, dueña de mi propio destino. Pero Dios tenía otros planes para mí. En 2005 conocí a Osvaldo en una reunión del grupo de la tercera edad de la iglesia. Era una tarde de jueves. Había plática sobre salud, después refrigerio comunitario. Yo estaba ahí quieta en mi rincón, tomando café de olla, comiendo pan dulce. Y él se sentó a mi lado. «Con permiso, ¿este lugar está ocupado?», preguntó sonriendo. Lo miré, un señor de unos 60 años, cabello blanco bien cortado, ojos claros, azules, bondadosos, sonrisa tranquila, ropa sencilla pero limpia. Y algo en él, algo que no sabía explicar, me dio paz. «Está libre», dije. Se sentó. Empezamos a platicar. Era viudo. Había perdido a la esposa de cáncer 3 años antes. Había estado casado por 35 años. Tenía 2 hijos ya adultos, viviendo en otras ciudades. Era jubilado del ejército, tenía una pensión pequeña pero suficiente. Vivía solo en una casa chiquita en la colonia popular. Platicamos esa tarde toda, y en las tardes siguientes, todos los jueves, nos encontrábamos ahí, tomábamos café, platicábamos, reíamos, contábamos historias de vida. Le conté sobre Juliana, sobre lo que pasó. Me escuchó sin juzgar, sin lástima exagerada, con respeto, con empatía. «Eres una mujer fuerte, Inés», dijo. «Sobreviviste a lo que mucha gente no sobreviviría, y todavía estás aquí de pie, luchando. Eso es admirable». Y fue así que empezó, despacito, sin prisa, sin presión. Osvaldo nunca intentó besarme en la segunda semana, nunca me pidió en matrimonio en el 3er mes. Respetó mi tiempo, mi espacio, mi dolor. Era gentil, paciente, cariñoso, todo lo que Alberto nunca fue. Noviamos por 2 años. Cuando finalmente me pidió en matrimonio, yo tenía 52 años. Pensé mucho. ¿Será que quiero casarme de nuevo? ¿Será que puedo confiar en otro hombre? Pero miré a sus ojos y vi sinceridad, vi bondad, vi amor de verdad. Entonces acepté. Nos casamos en 2007 en el registro civil con 2 testigos, sin fiesta, sin lujo, pero fue la boda más feliz de mi vida, porque era con el hombre correcto, con el hombre que me trataba como igual, como compañera, como ser humano digno de respeto. Hoy vivimos en una casita pequeña aquí mismo en Aguascalientes, en la colonia popular. 3 cuartos, una cocina sencilla, un patiecito con unas matas de lechuga y tomate. Nada de lujo,
nada grande, pero es nuestra. Está llena de paz, de respeto, de amor verdadero. Osvaldo me cuida con un cariño que no conocía. Hace café en la mañana cuando estoy cansada. Me lleva a caminar al jardín todas las tardes. Ve telenovela conmigo de noche y no se queja. Nunca, nunca me ha levantado la voz. Nunca me ha faltado al respeto. Nunca me ha hecho sentir pequeña. Es lo opuesto completo de Alberto. Y le agradezco a Dios todos los días por haberme dado una segunda oportunidad de ser feliz. Participo activamente en la pastoral de la salud de la iglesia. Una vez por semana visitamos enfermos, llevamos comida, medicina, palabra de consuelo, ayudo como puedo. Es mi forma de retribuir la ayuda que recibí cuando la necesité. También participo en un grupo de apoyo para mujeres víctimas de violencia doméstica, organizado por la Asistencia Social del DIF. Una vez al mes, nos reunimos. Cuento mi historia, mi dolor, mi lucha, y veo en sus ojos el reconocimiento, la identificación. Y muchas después de la reunión vienen a abrazarme llorando. Señora, me dio valor, voy a denunciar, voy a salir de esto. Y eso me llena el corazón. Tengo amigas queridas aquí en la colonia. Doña Normelia, que vive 2 casas más abajo, es mi compañera de bordado. Nos juntamos todos los martes en la tarde, tomamos café de olla, bordamos, chismeamos de la vida ajena sin maldad, reímos. Es una delicia. También tengo a doña Quiteria, que es de la iglesia y que hace las mejores gorditas que he comido en mi vida. Siempre me trae una bolsita de regalo cuando hace. No tuve más hijos. Juliana fue única, insustituible, pero en el corazón la tengo como si estuviera viva. Mandé hacerme un tatuaje en la espalda. Dolió barbaridad. Piel de vieja es sensible, las agujas rasgan más. Pero valió cada segundo de dolor. Es el rostro de Juliana sonriendo, con esa foto linda que se había tomado a los 20 años en el fotógrafo del centro. Cada vez que me miro en el espejo de espaldas, la veo y siento que está conmigo, protegiéndome, cuidándome las espaldas, literalmente. La vida hoy es simple, pero es buena. Me levanto a las 6 de la mañana, tomo café con pan y mantequilla, veo las noticias en la tele con Osvaldo. Después él va a regar las plantas y yo arreglo la casa. A mediodía hago la comida, arroz, frijoles, un bistec, ensalada. En la tarde bordo, leo, veo tele, recibo visita de las amigas. De noche cenamos ligero, sopa, omelette, sándwich, vemos telenovela, rezamos juntos antes de dormir. Es rutina, es predecible, pero es seguro, es amoroso, es todo lo que siempre quise y nunca tuve. Los fines de semana, vamos al jardín. Tomamos nieve, nos sentamos en la banca y nos quedamos viendo el movimiento. Niños jugando, parejas noviando, ancianos platicando, la vida pasando. A veces vamos al cine a ver película de comedia romántica que me gusta. Osvaldo se queja de que es película de viejas, pero va de todas formas. Me sostiene la mano durante la película y me sonríe al final. Tengo pocos lujos. No tengo carro, no tengo casa grande, no viajo fuera, pero tengo paz, tengo amor, tengo respeto, tengo dignidad. Y eso, mis queridos, no tiene precio. No se compra, no se vende, solo se conquista con lucha, con valor, con justicia. Si llegaste hasta aquí, hasta el final de esta historia dolorosa, quiero agradecerte desde el fondo del corazón, porque contar esto no es fácil. Revivir cada momento, cada detalle, cada error, cada culpa, duele más de lo que se imaginan. Pero lo cuento porque es necesario, porque hay muchas mujeres por ahí viviendo lo que yo viví, muchas madres ciegas como yo fui, muchos monstruos disfrazados de padre de familia, de esposo trabajador, de hombre de bien. Entonces escúchame bien, con atención, porque lo que voy a decir puede salvar una vida. Si eres mamá, vigila a tus hijos, principalmente a tus hijas. Presta atención a las señales. Presta atención cuando cambia de comportamiento, cuando se queda muy callada, cuando evita a alguien de la propia familia, cuando usa ropa muy holgada, cuando se queja de dolores extraños. No creas que es etapa, no creas que es berrinche, no creas que es cosa de adolescente.
Investiga, pregunta. Crea un espacio seguro para que te cuente, porque el monstruo puede estar dentro de tu propia casa, durmiendo en tu cama, comiendo en tu mesa. Si eres mujer y estás en una relación donde él te humilla, te controla, te aísla de los amigos y familia, te agrede con palabras o con manos, sal mientras es tiempo. Porque hombre violento no cambia. Promete, llora, jura por Dios y por todos los santos que va a cambiar. Trae flores, pide perdón, dice que te ama, pero no cambia, nunca cambia. Te va a destruir poco a poco y tal vez te mate al final. Y si estás siendo agredida, abusada, maltratada y tienes miedo de contar porque él te amenazó a ti o a tu familia, cuenta de todas formas. Busca ayuda. Policía, trabajadora social, padre, pastor, vecino de confianza, pariente, cualquiera, pero no te quedes callada, porque el silencio solo protege al agresor. La verdad puede doler al principio, puede ser humillante, puede dar miedo, pero libera al final. Aprendí algunas cosas con todo este dolor que cargo. Aprendí que el amor verdadero no lastima, no humilla, no controla, no aísla, no agrede. Amor verdadero respeta, cuida, protege. Y si lo que estás viviendo no es eso, entonces no es amor. Aprendí que perdonarme a mí misma fue más difícil que perdonar a Alberto, porque me culpaba por haber dormido, por no haber visto, por no haberla salvado. Pero no podía saber. Él lo escondía bien, y ella me protegía a mí. Entonces aprendí a perdonarme, a entender que hice lo mejor que pude con lo que sabía. Aprendí que el dolor de la pérdida no pasa, no desaparece, no se va con el tiempo, pero se transforma, te hace más fuerte, más alerta, más empática, más humana, y aprendes a vivir con él como una cicatriz que duele cuando cambia el tiempo, pero que no te impide vivir. Y aprendí que la justicia a veces viene de donde menos se espera. No viene de la ley, no viene del sistema, no viene de juez o fiscal. A veces viene con un golpe certero de un primo policía que tenía amor por la familia y odio por la cobardía. Y eso basta. No cuento esta historia para que sientan lástima de mí. No quiero lástima. Quiero que abran los ojos, que reconozcan las señales, que salven a una hija, una nieta, una sobrina, una vecina, que no dejen que le pase a otra persona lo que me pasó a mí, porque cada persona que escucha y aprende con mi dolor es una vida que puede salvarse, es una Juliana que puede vivir, y eso hace que todo valga la pena. Ahora, mi pedido final para ustedes. Si todavía no se han suscrito al canal Memorias de las Abuelas, suscríbanse ahora. Den clic en el botón, activen la campanita, porque aquí hay historias reales, vividas, sufridas, contadas para concientizar, para educar, para prevenir. Historias que necesitan ser escuchadas para que otras mujeres, otras madres, otras hijas no pasen lo mismo. Y déjenme un comentario aquí abajo con una palabra sola: coraje. Solo esa palabra, para que yo sepa que viste hasta el final, que entendiste el mensaje, que lo vas a compartir. Hazlo ahora. No lo dejes para después. No olvides, porque tu acción, tu suscripción, tu comentario puede hacer la diferencia en la vida de alguien, puede salvar una vida. Esta historia no es para impactar, no es para entretener, no es para ganar vistas. Es para concientizar, es para mostrar que la violencia doméstica mata, que está escondida, que sucede mientras todo mundo duerme, que las señales están ahí gritando, pero necesitamos prestar atención, que valor no es no tener miedo. Valor es actuar, aunque tengas miedo. Es denunciar aunque tengas vergüenza. Es salir aunque no tengas a dónde ir, porque quedarte es morir poco a poco, y tú mereces vivir. Si conoces a alguien en una situación parecida, sé el Jorge de esa persona. Extiende la mano, ofrece ayuda, créele, porque a veces creer es el primer paso para salvar. Si tú o alguien que conoces está viviendo violencia dentro de casa, sepan que en cada país, en cada ciudad, en cada comunidad, existen personas e instituciones listas para ayudar.
Busca a la policía, busca los servicios sociales, busca las líneas de apoyo de tu región, busca a la iglesia, el centro de salud, la escuela. Busca ayuda, porque la dignidad humana no tiene frontera, el respeto no tiene nacionalidad, el derecho de vivir en paz no depende de dónde naciste. Todos nosotros, en cualquier lugar del mundo, merecemos vivir sin miedo, sin violencia, sin tener que esconder moretones o mentir sobre dolores. Únete a esta cadena de protección. Sé parte de la solución. Denuncia, ayuda, cree. Porque juntos, como una gran familia humana, como una red de amor y cuidado, podemos hacer la diferencia. No te calles, no dejes que callen. La vida es un regalo muy precioso para ser desperdiciada en manos de quien no sabe amar, para ser destruida por quien debería proteger. Un beso en el corazón de cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Que Juliana allá en el cielo los bendiga. Que la justicia llegue para quien la necesita. Y que la paz encuentre a quien sufre. Hasta la próxima historia, mis queridos.